¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de historias innecesarias nuevamente para Philo News. En la edición de hoy, una historia de la cual seguramente jamás sepamos la verdad, la historia de David Koresh y los Davidianos. Una historia que no solo tiene un trágico final, sino que también evitable e innecesario. Empecemos. Antes de empezar esta historia, vamos a conocer en gran escala a los protagonistas. En primer lugar, Vernon Wayne Howell, también conocido como David Koresh, y los Davidianos de la Rama, una supuesta secta religiosa. Luego, la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, y por último, el FBI. Ahora sí, Vernon Wayne Howell nació el 17 de agosto de 1959 en Texas. Fue criado por su abuela y su madre se casó con un hombre bastante violento. Con tan solo 8 años, Vernon comenzó a sufrir abusos sexuales, y si bien no le iba nada bien en el colegio, a los 11 años se memorizó el Antiguo Testamento por completo y comenzó a interesarse cada vez más en la Biblia. En pocas palabras, veía mensajes dirigidos a él en el libro sagrado. Cuando era adolescente se unió a la iglesia adventista del séptimo día, pero terminó siendo expulsado porque acosó a la hija del pastor. Luego, en 1981, se cambió el nombre a David Koresh y decidió unirse a los Davidianos, una organización de adoradores de la Biblia establecida en el rancho Monte Carmelo, en Waco. En 1984 tomó el mando de los Davidianos y junto a unos 20 adeptos comenzaron a captar nuevos integrantes para la, se podría decir, secta religiosa. Buscaban gente débil, gente que esté sufriendo o hijos de matrimonios conflictivos. Como esas personas eran vulnerables, era muy fácil manipularlas psicológicamente. El carisma de David hacía que no les sea difícil convencer y atraer a nuevos integrantes para los Davidianos. David se autoproclamaba la reencarnación del Mesías. Él aseguraba que el apocalipsis era inminente y que cada vez estaba más y más cerca. En poco tiempo logró captar a más de 100 personas con quienes vivía recluido en el rancho, aislados del mundo por completo, sin siquiera agua corriente. Koresh prohibió a sus integrantes poder tener relaciones sexuales y decidió hacerse cargo de la carga sexual de todos. Se casó con una niña de 14 años, algo que en Texas, con el permiso de los padres, es legal, lo cual, a pesar de que haya una ley, no quita que sea abuso de menores. Luego disolvió todos los matrimonios del grupo y tras una supuesta revelación divina tomó a todas las mujeres como su pareja. Según él, Dios le dijo que los hombres tenían que mantenerse célibes y él cargar con el peso de la reproducción de los elegidos para el día del juicio final. El tiempo pasaba y David tenía al menos unas 15 esposas, de las cuales al menos 2 eran menores de edad y unos 13 hijos. Su idea era tener 24, ya que, según él, Dios se lo había pedido. Resumiendo un poco, él decía que en el final de los tiempos iban a ser 24 ancianos los que iban a juzgar a la humanidad, y que esos ancianos iban a ser los niños que iban a criar en ese momento en el rancho, es decir, sus hijos. Cabe aclarar que Koresh no usaba la fuerza física, era un increíble manipulador. Con el tiempo algunos miembros de los Davidianos decidieron irse, pero David logró mantener a su lado a la mayoría, solo usando su palabra. Por otro lado, David no toleraba que en el grupo se droguen, se fume o se tome alcohol. Él estaba convencido de que todos ahí adentro eran una sola persona y todos tenían que estar sanos para funcionar. Y también cabe aclarar que mientras todo esto sucedía, los Davidianos estaban gastando montones de dinero en armas, muchas armas. Habían llegado a gastar unos $250.000 solamente en armamento. David estaba convencido de que se acercaba un enfrentamiento con el mal, con el ejército de Babilonia, un enfrentamiento que sería clave para desencadenar, según él, el apocalipsis. Tenían incluso cajas de granadas, y eso fue lo que iba a hacer que los davidianos tomen notoriedad para las Fuerzas Armadas. Un repartidor del correo encontró una caja de granadas vacías que iba dirigida al grupo religioso en Waco. Eso llamó la atención de la ATF, que comenzó a investigarlos. Localizaron a ex miembros de la organización y se enteraron de la poligamia de David y comenzaron a sospechar que quizás había niños siendo abusados. Si bien hubo investigaciones de eso por parte de los servicios sociales, no se
se encontraron evidencias de abuso. Sin embargo, la ATF estaba decidida a frenar esto, y le servía, y mucho. El gobierno estaba brindándoles cada vez menos presupuesto y dándoselo en su lugar al FBI. Si la ATF lograba demostrar los abusos y el armamento que tenía Koresh, iba a ser una gran noticia y podrían mejorar su relación con el gobierno. Solo lo aclaro porque me parece importante saber que había muchos intereses en juego. La ATF envió un grupo de agentes de civil para que investiguen y comenzaron a organizar el asalto para sacarles el inmenso arsenal que los davidianos tenían. La idea era entrar por sorpresa para evitar una balacera el domingo 28 de febrero de 1993. Sin embargo, algunos medios de comunicación se enteraron del plan de la ATF. Ya habían salido algunas notas en los principales diarios donde se referían a David como el Mesías pecador, y un simple periodista perdido hizo que esta historia cambie por completo. Ese domingo este periodista iba en la camioneta de su noticiero, pero se perdió en el camino y no sabía cómo llegar al rancho en Monte Carmelo. Por lo tanto, le pidió indicaciones a un hombre que estaba pasando por el camino. Ese hombre era nada más y nada menos que el cuñado de David Koresh, que al ver que varios autos sospechosos, claramente repletos de oficiales de la ATF, y un vehículo de un noticiero se dirigían al refugio de los davidianos, fue rápidamente para alertar a David. Koresh, al enterarse de esto, ordenó que las mujeres y los niños se escondan en las habitaciones. A los hombres les indicó que comiencen a armarse. Para él, el día del enfrentamiento con el ejército de Babilonia había llegado. Cuando los 75 oficiales de la ATF llegaron, los davidianos los estaban esperando, y acá comienza una serie de confusos hechos que hasta el día de hoy no están muy claros. En primer lugar, el oficial que se había infiltrado en el grupo asegura que le avisó a la ATF que no vayan al lugar porque los davidianos ya se habían enterado y eso no iba a resultar bien. Sin embargo, lo ignoraron. Cuando la ATF llegó, nadie disparó. Iban a intentar entrar en silencio, pero se cree que 2 perros se acercaron ladrando, los oficiales le dispararon y esos 2 balazos dieron inicio a un feroz tiroteo. Y digo se cree porque se estima que es la versión más cercana a la realidad, pero la verdad es que hay muchas dudas sobre quién disparó primero. Curiosamente, unos videos filmados por la policía que podrían resolver esta duda se perdieron misteriosamente. Fueron horas de disparos donde incluso la ATF comenzó a quedarse sin municiones, mientras que los davidianos aún tenían una enorme cantidad. Dirige la secta religiosa de los Davidian, formada a partir de una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1934. Desde entonces la violencia ha dominado dicho grupo religioso y ayer precisamente la policía de Texas pretendía detener a su líder por posesión de armas. Monte Carmelo fue cuidadosamente preparado durante 9 meses por agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, según su director y un agente del FBI. Según las autoridades federales, los davidianos fueron previamente informados de la operación y esperaron a la policía armados hasta los dientes. Luego se ordenó un alto al fuego. Incluso uno de los davidianos llamó a la policía para decir que querían rendirse. Habían muerto 4 agentes de la ATF y otros 16 fueron heridos, mientras que de los davidianos murieron 5 y hasta David Koresh recibió 2 disparos, uno en la mano y otro en el estómago. Tras negociar un alto al fuego, la policía fue tiroteada horas más tarde cuando retiraba los cuerpos de los agentes muertos y los heridos. 2 miembros de la secta fueron detenidos. David Koresh ha hecho saber a través de diferentes entrevistas telefónicas que está herido pero dispuesto a continuar, rodeado de un centenar de seguidores, entre los que hay muchos niños. Luego la ATF pidió ayuda al FBI, que llegó y se hizo cargo por completo del operativo. Cortaron las comunicaciones del grupo con el exterior y comenzaron a negociar. Koresh acordó que si pasaban su palabra por televisión nacional, se entregaría. El gobierno aceptó y David grabó un mensaje de 1 hora de duración que fue transmitido en vivo, pero no fue tomado en serio por nadie. Pasados 2 días desde el tiroteo, se retractó. Decidió no entregarse, pero a los 6 días decidió dejar salir a unos 19 niños de entre 5 meses y 12 años de edad, a cambio de leche. El sábado domingo, Koresh mantiene secuestradas a unas 70 personas en una granja de la localidad de Waco y las ha obligado a mantener un fuego cruzado contra las autoridades. En su mensaje radial dijo estar preocupado por las vidas de todo el mundo ante el apocalipsis final. Su rendición estaba prevista para la noche de este martes, pero no fue así.
y ahora la situación podría obligar a las autoridades a un asalto masivo del inmueble donde se encuentra atrincherado. Casi 500 policías federales rodean el rancho del Monte Carmelo, donde el pasado domingo se produjo un tiroteo que ocasionó la muerte a por lo menos 7 personas. Distintas fuentes policiales e informaciones no confirmadas dicen que dentro del rancho puede haber hasta 15 muertos más. Esto en realidad no se sabe bien, pero lo que sí también se desconoce es si son secuestrados o están ellos actuando de su propia fe. Lo que David no sabía era que uno de esos cartones de leche tenía un micrófono escondido, que de mucho no sirvió, pero es un dato relevante para cuando llegue el final de esta historia. En el FBI había una tensión enorme. Por un lado, quienes querían resolver esto negociando, teniendo en cuenta que aún había una gran cantidad de niños y niñas dentro del edificio, y por otro lado, quienes querían hacerlo a la fuerza. Desde adentro, aún herido, David grabó algunos videos con sus fieles, videos que se dieron a conocer mucho tiempo después. Día a día la tensión crecía cada vez más y hasta el FBI dejó 2 tanques estacionados fuera del rancho. Los medios de comunicación compartían la información que les daba el FBI y el FBI se encargó de demonizar a David Koresh lo más posible. Técnicamente, más allá del arsenal de armas que cabe destacar, aún no estaba demostrado y que se cree incluso que era legal, no había nada ilegal. Su matrimonio con una niña de 14 años era legal y una vez que se liberaron a esos 19 niños, se comprobó que no existían tales abusos. Y me gustaría aclarar nuevamente que si bien la idea del matrimonio con una chica de 14 años nos parece y es altamente repudiable, era legal en Texas. Es decir, nuestro problema va más allá de David Koresh. El problema es directamente la ley de ese lugar. Sin embargo, a pesar de que no haya técnicamente nada ilegal, el FBI ya estaba muy metido en el tema. No podían dar marcha atrás. Había un país viendo y no podían mostrarse débiles. Y los días y semanas pasaban y pasaban. Dentro del rancho, además de David, aún había unas 100 personas. En reiteradas ocasiones, tanto David como algunos de sus fieles insistieron en que no consideraban como una posibilidad un suicidio en masa. El día 12 salieron 2 miembros más, mientras que David se resistía a salir diciendo que estaba esperando una señal de Dios. El día 17, el FBI decidió hacer una demostración de poder. Con un tanque destrozaron todo lo que había alrededor del rancho. Durante 30 días más, noche a noche el FBI atormentaba a los davidianos, poniendo sonidos fuertes y luces incandescentes para no dejarlos dormir, pero David aún se negaba a entregarse. El día 48 el FBI solicitó a la fiscal general que autorice el ataque con gas lacrimógeno para forzar a la gente a salir. Se justificaron diciendo que tenían razones para creer que se seguía abusando de menores, pero lo cierto es que, como dije, ya habían comprobado que eso no era cierto. El día 50 el ataque estaba listo para llevarse a cabo. Ya había sido autorizado hasta por el presidente. Varios barriles de gas lacrimógeno estaban listos para ser utilizados y para este momento de la historia ya habían, en pocas palabras, echado a Gary Noesner, quien era el negociador que se oponía a usar la fuerza. Finalmente, el 19 de abril de 1993, es decir, el día 51, todo llegaría a su fin de la manera más trágica posible. En primer lugar, la policía llenó el lugar de gas lacrimógeno por completo, incluida la cámara frigorífica donde las madres se escondieron con sus hijos, y acá la historia se divide en 2 versiones. Una versión dice que a través de los micrófonos en el cajón de leche se escuchó a 2 hombres, ambos davidianos, dando indicaciones para esparcir gasolina por todo el lugar, pero esa grabación jamás se dio a conocer. Y es más, las pocas grabaciones que hay del micrófono en el cajón de leche tienen una calidad horrible y no se llega a distinguir prácticamente nada. La otra versión dice que en realidad el gas lacrimógeno, que es inflamable, combinado con las lámparas de querosén que los davidianos utilizaban cuando el FBI les cortaba la electricidad, generaron el lamentable final. Lo cierto es que a las 12:30 del mediodía aparecieron unas primeras llamas que minutos después se esparcirían por todo el complejo. El fuego, además, hizo estallar todas las municiones que tenían guardadas y todo se veía en vivo a través de los noticieros. Es lamentable tener que interrumpir con lo que vamos a hacer ahora, pero enseguida vamos a charlar de ellos. Se está incendiando Waco, el lugar donde estaba David Koresh, allí con rehenes
imágenes desde hace mucho tiempo, van a cumplir 2 meses. Estas son imágenes en exclusiva, directo, desde la CNN que estamos recibiendo nosotros vía satélite. Allí hay niños, porque todos no fueron liberados, hay mujeres y también hombres. El FBI está atacando en este momento con grueso calibre. Nosotros estamos recibiendo las imágenes en directo desde allí y vamos a completar en cualquier momento. A las 13, cuando los bomberos ingresaron a Monte Carmel, se encontraron con que de los 85 davidianos que estaban ahí, murieron 76, de los cuales 25 eran niños y niñas. El cuerpo de David Koresh fue encontrado un poco más tarde, con un disparo en la cabeza. Hoy en día el FBI culpa a los davidianos del fuego. Según ellos, no utilizaron elementos inflamables y dicen que todo fue un suicidio en masa. Por otro lado, los davidianos dicen que todo fue a raíz del gas lacrimógeno y que ellos, como ya lo habían dicho en reiteradas ocasiones, jamás consideraron un plan de suicidio. Lamentablemente es muy difícil que se sepa la verdad porque la poca evidencia que había fue destruida. En el año 2000, el informe Danforth concluyó en que los davidianos iniciaron el fuego. Sin embargo, la historia no acompaña al FBI. En 1973, en un tiroteo en Fresno, California, la policía decidió tirar gas lacrimógeno al lugar donde estaban los asaltantes. El gas provocó un incendio y todos murieron. En 1974 en Los Ángeles, lo mismo. En 1981 en Arkansas, lo mismo, y exactamente la misma secuencia se vivió en otros lugares en 1983, 1985 y 1987. Los pocos davidianos que sobrevivieron estuvieron presos un tiempo, pero en julio de 2007 todos fueron liberados. Hubo varias demandas civiles contra el gobierno de los Estados Unidos, funcionarios y miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Texas, pero por supuesto, todas fueron desestimadas. Sin dudas, lo de David Koresh estaba mal. Manipulaba psicológicamente a personas para hacerlas formar parte de su religión y ni hablar de casarse con menores de edad. De más está decir que los davidianos no eran, sin ánimos de ser irónico, unos santos. Pero nada de eso es excusa para el brutal trato por parte de las fuerzas de seguridad. Encerraron y ahogaron con gas lacrimógeno a más de 70 personas, de las cuales muchos eran niños completamente inocentes. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias y me parece importante volver a aclarar que por supuesto que los davidianos de cierta manera eran un tanto peligrosos. Es realmente un peligro que tengan todo ese arsenal y no saber para qué lo iban a utilizar, pero sin dudas este final no era el adecuado. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Mi nombre es Damián Cook. Hasta luego.